¡Eh! Hola. Has llegado. Sí. Hola. Hola. Siento el retraso. No pasa nada. He comprado bocadillos. El tuyo es de pavo sin queso y de pan sin gluten. ¿Seguro que no hay peligro de contaminación cruzada? Siempre tengo en cuenta tus alergias. Ya estoy aquí. Lo siento mucho. Adiós a Your Buddies a Wonderland. Vale, es solo una canción, no es tan terrible. Joder, era Your Buddies a Wonderland. Lo sé, pero tiene cantidad de temas geniales. Te diré una cosa. A la próxima, que me den por el culo, porque es lo mismo que hacerme perder Your Buddies a Wonderland. Vale, entremos. Julia Roberts está a punto de ponerse sus botas súper altas. Tenemos que hablar. Démonos un respiro. Lo mejor sería no vernos durante un tiempo. ¿Hablas en serio? ¿Rompes conmigo? Dijiste que era tu alma gemela. ¿En serio? ¿Cuándo? En aquel hotelito cuando hacíamos el amor. Pero eso no... ¿Eso no qué? Cuenta. Estaba liado trabajando. Lo siento. A lo mejor tendría que importarte un poco menos el trabajo y un poco más la chica con la que sales, ¿eh? Estarás más tranquilo cuando dejes de pensar que eres gay porque te gusta que te metan el dedo en el culo. Yo nunca te he dicho hasta el fondo, ¿vale? Solo he dicho un poco por encima. Es como si fuera un botón, ¿sabes qué? Pasa del tema. ¿Por eso has llegado tarde? ¿Porque no sabías cómo romper conmigo? No, es que no sabía qué ponerme. Y has elegido zapatillas y chándal. Sí. Y ahora vas al cole a examinarte. No me ataques, ¿vale, Jamie? Tú vales mucho. No lo creas. Es que vamos por caminos distintos. Sí, tú vas al concierto de John Mayer y yo no. Romper así antes del concierto es una pasada. La mejor ruptura de mi vida. Es el Cheryl Crow de nuestra generación. Déjame que te haga una pregunta y que sepas que no estoy nada jodida porque hayamos roto, así que sé honesto. ¿Por qué? ¿Esto es un truco? No, pura investigación antropológica. Vale. Tú quieres que alguien te robe el corazón, pero tu interés está en el hecho de que te lo roben, no en la persona que te lo roba. Pareces ser una persona equilibrada, pero estás emocionalmente dañada. Además, tienes unos ojos enormes y me dan un poquitín de yuyu. Gracias. Corta ya. No tiene nada que ver contigo. Claro que tiene que ver. ¿Qué estás diciendo? ¡Rompes conmigo! El problema es mío. Es que ya no me gustas. La culpa es mía. Te mereces a alguien mejor. Eres un gran tío. Aunque un pelín bastante distante, si me lo preguntas. No lo hago. Quiero que seamos amigos. Seamos amigos. Claro. ¿Cómo no? Yo, Mayer.